Estamos en 1926. Esta es una película del Trenquelauquen de entonces, obra de dos pioneros, Raúl Arena y Gordón Larios, que muestra personajes, hechos y circunstancias de la ciudad de aquel tiempo. Recién veíamos al coronel, luego general Conrado Villegas, fundador de pleno desierto bonaerense. Esta vieja película convirtió, claro está, en pieza de museo, ya que el material en la que estaba filmada, altamente inflamable, impedía proyectarla. Un entusiasta, Oscar Sopeleto, con un grupo de colaboradores, se abocó a la tarea de reconstruir la película, pasarla al sistema de televisión, contando para ello con el aporte de Mario Piromali. Para todo esto fue necesario recuperar una vieja máquina proyectora, gentilmente cedida en 30 de agosto, arreglarla y adecuarla en muchas horas de trabajo y ponerla en funcionamiento una vez más para que podamos ver todo esto. Aquí vemos el primer intendente de Trenquelauquen, don Eloy Baldovino, o mejor dicho, primer presidente de la corporación municipal. Ejerció el cargo en 1888. Benjamín Farriton, jefe comunal de Trenquelauquen en 1892. Antonio Llambías, intendente en 1899, 1900 y 1903, asesinado luego cuando viajaba en ferrocarril en las cercanías de Pehuajó. Gregorio Rosales Cuello, ciudadano que por más veces fue intendente de la ciudad, 97, 98, 1901 y varios años más. Don Pedro Benítez, apuntan los autores de la película, no conseguimos el retrato. Don Tomás Davis, intendente en 1902. Juan Carlos Chaumel, quien comandara la comuna entre los años 91 y 92. Ernesto Lanusse, intendente de la ciudad en 1916, 17 y 18. Francisco Viñó fue intendente de Trenquelauquen en los años 1920 y 1921. Félix Uribarri, jefe comunal de la ciudad en 1919, 1926 y 1927. Don Felipe Arrastúa, jefe comunal de Trenquelauquen durante los años 1922 a 1925. El doctor Carlos Magdalena fue un destacado médico y filántropo que actuó en los primeros años de la vida trenquelauquense. Falleció en 1915. Había llegado a la ciudad en 1896. Pedro T. Orellana. En su honor se bautizó con su nombre el hospital local, destacado médico que también actuó en política, falleciendo en 1932 cuando era senador provincial. El coronel Ricardo Pereira Rosas, figura militar y política de la época. En su honor, la calle llamada del Parque se bautizó con su nombre en abril de 1926, precisamente el año en el cual fuera realizada esta película, este film,
por los señores Raúl Arenas y Gordón Larios. Juan B. Monferrán, destacado político y escritor, senador provincial electo en 1924. Aquí lo vemos en 1926, autor de varios libros, entre ellos el recordado Páginas Escogidas. Las autoridades municipales de 1926, pasamos a ver ahora, Félix Uribarri, intendente, y don Alfonso Viñó, que por aquel entonces, 1926, año de realización del film, era el secretario general de la municipalidad. La nota está lograda precisamente en el ámbito de aquel viejo palacio municipal de Trenquelauquen. Felipe Arrastúa y Silvestre Monferrán. Arrastúa fue intendente entre el 22 y el 25, Silvestre Monferrán era, por aquel entonces, secretario del Honorable Consejo Deliberante de Trenquelauquen. El Consejo Deliberante de Trenquelauquen en el 26 estaba integrado por los señores Felipe Arrastúa, José Grossi, Juan Chinchurreta, Ramón Anguiosar, Carlos Barragué, Juan Colombet, Silvino Lamaizón, Luis Milla, José Robera, Santiago Ganli, Miguel Lanz, José Ugalde y Juan Monferrán. El edificio municipal de Trenquelauquen fue inaugurado el 27 de mayo de 1900, en presencia del ministro de Obras Públicas, don Adolfo Saldías. Costó 43.000 pesos de aquel entonces. Fue demolido a fines de los años 40 para construir el nuevo Palacio Municipal de Trenquelauquen. Recién veíamos la parte interior del edificio municipal allá por 1926. Ahora la exterior. La vieja municipalidad de Trenquelauquen, reiteramos, demolida a fines de la década del 40. Durante muchísimos años, aquí se ventilaron los grandes temas de un Trenquelauquen que se fue. Banco de la Nación Argentina de aquellos años, su edificio guarda el mismo aspecto que el actual. Banco de la Nación Argentina en la misma esquina de la municipalidad frente a la Plaza Villegas, por entonces, luego Plaza San Martín. Aquí el monumento al general Villegas, levantado por el pueblo de Trenquelauquen como homenaje a su fundador. Así estaba en 1926, junto a la Plaza Villegas. Y ahora vamos a pasar a un aspecto más ciudadano, quizás más conocido por todos los que vivieron aquellos tiempos, las calles de Trenquelauquen. Claro, esas calles eran de tierra y las escasas precipitaciones de aquellos años obligaban a una gran tarea de mantenimiento, determinada también por el paso de pesados carruajes y los primeros automóviles que circulaban por el Trenquelauquen de antaño.
viejos regadores de un Trenquelauquen que se fue, perdido definitivamente en el tiempo. Los viejos regadores que aliviaban de algún modo los arenales de entonces, en un Trenquelauquen perdido en la dimensión del pasado. El orgullo de los trenquelauquenses de siempre, el Boulevard Villegas, la calle principal de la ciudad, ayer como hoy, con distinto aspecto, pero siempre importante. Las calles de Trenquelauquen, sus barrios, sus ramblas en 1926. La diagramación urbana de Trenquelauquen, conformada por aquel ingeniero polaco, Jordán Wisowski, permitió un desenvolvimiento pleno de posibilidades. Seguimos viendo aspectos del Trenquelauquen urbano de entonces. Muchas veces verá, superando los edificios, los infaltables molinos muy populares y que constituían, sin agua corriente y con pocos motores bombeadores, el principal elemento para obtener agua. 1926. El primer tren que arribó a esta estación ferroviaria de Trenquelauquen fue el 13 de abril de 1890, siendo primer jefe de la misma don Emilio Soulier. Estación ferroviaria en la cual se anudaron tantos hechos importantes de este Trenquelauquen. Los automóviles, muy pocos por entonces, seguramente nucleados por los que filmaron esta película, los vimos pasar recién por las calles polvorientas del Trenquelauquen que se fue. La torre de la iglesia, todavía en construcción, la Plaza San Martín, por entonces Plaza Villegas. La comisaría de policía de Trenquelauquen se inauguró en mayo de 1926, este edificio, en forma oficial. Su comisario era por entonces don José Folco, hijo. El primer comisario había sido un expedicionario al desierto, llamado Anselmo Trejo, el Manco Trejo. Seguimos viendo dependencias de la comisaría tal como estaban en 1926. Las nuevas ramblas, tal como fueron concebidas, y están hoy, actualmente, marcando una fisonomía muy especial de esta ciudad. Vecinos asombrados por la filmadora, ¿verdad?
calle Roca vemos Escolares, de un Trenquelauquen perdido, 1926. Y ahora pasamos a ver 30 de agosto, la primera población del partido después de la ciudad cabecera. Algunos enfoques de su aspecto allá por 1926. La delegación municipal de 30 de agosto y el destacamento policial casi como está actualmente. Las leyendas nos recuerdan aspectos de la Biblioteca Rivadavia, entidad cultural enraizada también en la historia trenquelauquense. El edificio de la Biblioteca Rivadavia, fundada a merced al empuje de Silvestre Monferrán, Juan Veleyes y otros vecinos de los primeros años de este siglo. Por esta puerta, a través del tiempo, han ingresado miles y miles de lectores. Y ahora nuevos aspectos interiores de la Biblioteca Rivadavia tal como estaban en aquel entonces. Como lo dice la leyenda, el retrato de Bernardino Rivadavia donado a esta entidad por la señora de Tribelín. El hospital municipal fue proyectado en 1898 e inaugurado el 13 de marzo de 1903 con la bendición del obispo Monseñor Terrero. Prestigiosos profesionales de la medicina de aquel entonces ejercían allí sus funciones, los doctores Martín Lascano, Pedro García Salinas y José María Viani. Aquí están los profesionales citados en amable y amena conversación. Junto a los profesionales, la presencia de las hermanas rosarinas, permanente auxilio de los internados en el hospital. Las vemos en el desarrollo de esta intervención quirúrgica. Bastante disminuidos hoy por la ampliación edilicia del establecimiento, del hospital, los jardines son clásica presencia. Aquí los vemos como estaban allá por 1926. El mutualismo tuvo en Trenquelauquen capitalísima importancia. Esta es la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y el viejo Prado italiano.
La sociedad italiana estuvo dedicada a la asistencia médica de sus socios, derivando luego a otras actividades culturales y sociales. Allí está su bandera, junto a la Argentina, presidiendo la Agencia Consular de Italia, que por aquel entonces existía en la ciudad. El Prado italiano, hoy convertido en el Jardín de Infantes número 1 de Trenquelauquen, con su patio y muchas de sus instalaciones intactas todavía. Así estaba en 1926. Muchas generaciones de niños circularon por este lugar, lo hacen hoy todavía. Y por aquel entonces se realizaban en este ámbito grandes fiestas. Siempre los italianos de Trenquelauquen tuvieron el sueño de construir un teatro, el Teatro Italiano, y lo proyectaron con mucha amplitud. Lamentablemente no pudo ser concretado. La Agencia Consular de Italia estuvo en Trenquelauquen durante muchos años a cargo de don Luis Scalese, que junto a su amor por Italia también le brindó a Trenquelauquen el esfuerzo de su alma de historiador. Aquí está don Luis Scalese y un día de recibo en la Agencia Consular. Por supuesto que también estaba la banda de italianos que animaba sus fiestas. Y pasamos a la Sociedad Española, fundada el 8 de septiembre de 1885, es decir, ya con 100 años de vida. La Sociedad Española era propietaria del Prado español, donde se realizaron las tradicionales y clásicas romerías españolas. Luego fue cancha de Ferrocarril Oeste y ahora populosa barriada ciudadana. El Teatro Español, verdadera pieza arquitectónica de la época, fue construido por don Juan Milla, inaugurado en mayo de 1910 con la presencia de la Compañía Española de Zarzuelas. Poco más, poco menos, se mantiene intacto en nuestros días. El cementerio de Trenquelauquen. El artístico pórtico de la necrópolis local se muestra en este instante, en este film, y pone de relieve los estilos arquitectónicos que dominaban en la época de su construcción. Los interiores de la denominada parte vieja del cementerio. Y en la avenida principal del mismo faltan algunos monumentos hoy existentes. Es que los homenajeados en la actualidad estaban todavía en 1926 escribiendo la historia de Trenquelauquen. La escuela número 2 de Trenquelauquen, una de las primeras que tuvo la ciudad, estaba por entonces ubicada en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Roca. Por ella circularon miles y miles de escolares hasta que se trasladó a su actual emplazamiento. Quizá usted, señora o señor, se reconozca en este viejo enfoque de 1926. La Escuela de Artes y Oficios, una verdadera avanzada para la época. Primer establecimiento secundario trenquelauquense. En sus aulas y talleres se han formado innumerables técnicos y artesanos. Fue fundada en 1925, siendo su primer director don Andrés Beraldo.
distintas secciones de la Escuela de Artes y Oficios muestran las numerosas disciplinas que recibían y reciben los alumnos que aún concurren a sus aulas. La escuela fue cambiando de denominaciones a través del tiempo, siendo posteriormente Escuela Industrial de la Nación y finalmente Escuela Nacional de Educación Técnica. Pero nació, como decíamos, con el nombre de Escuela de Artes y Oficios para la formación de técnicos y artesanos. Continuamos viendo aspectos de aquella vieja Escuela de Artes y Oficios de Trenquelauquen, hoy Escuela Nacional de Educación Técnica, por la que han desfilado tantas generaciones de trenquelauquenses. Los señores Beraldo, José Roguín y Luis Anglois son los que vamos a ver a continuación. Es que por las aulas del establecimiento han desfilado calificados maestros y profesores. En torno al Trenquelauquen de los mapuches, la Laguna Redonda, que era pausa de malones y correrías, se fue transformando en un parque, con frondosas arboledas y paseos aptos para quienes disfrutaban de aquellos tránsitos lamentablemente hoy casi perdidos. Parque Municipal de Trenquelauquen, tan cuidado por entonces, junto a aquella laguna que Pinsén llamaba Trenquelauquen. La agreste belleza del parque, hoy lamentablemente casi perdida, como la vieron estos señores, Arena y Gordón Larios, que la filmaron en 1926 de esta manera. En la laguna por aquellos años circulaban botes en románticos paseos. Eran la cita preferida de la juventud del Trenquelauquen que se fue, 1926. A todos los automovilistas que van al parque les gusta hacer esto, dice la leyenda, y es correr, claro. El Banco de la Provincia de Buenos Aires fue instalado en Trenquelauquen el 29 de marzo de 1922. El edificio está prácticamente intacto en su frente, si bien hoy pertenece a una dependencia del Departamento Judicial de Trenquelauquen, frente a la plaza. Y ahora vamos a pasar a la actividad comercial de Trenquelauquen, tal como la vieron quienes filmaron esta película. La primera, compañía
Compañía de Seguros nació en Trenquelauquen allá por el año 1924, constituyéndose desde entonces en una de las más principales y trascendentes fuentes de trabajo de la localidad. Aquí vemos algunos de los aspectos interiores de sus oficinas en 1926. Rodrigo y compañía, dice la leyenda. Era una casa de ramos generales que estaba ubicada en la intersección de las calles Villegas y Oro de Trenquelauquen en 1926. Los automóviles circulan por otra mano. Claro, eran otros años. Las casas de ramos generales marcaron toda una época en el comercio argentino, y Trenquelauquen no fue excepción. Esta era una de las casas, uno de los establecimientos comerciales dedicados a un sinfín de renglones. Y depósitos se observan elementos hoy casi desaparecidos en este tipo de comercios: bordalesas, canastos. Fueron muy usados en aquella época para el transporte de mercaderías y bebidas. La cooperativa Gremios Aliados, hoy desaparecida, fue fundada el 16 de marzo de 1910 a iniciativa de un grupo de entusiastas encabezados por el señor Milo Sartoris. Vamos a ver ahora una oficina cartográfica existente en Trenquelauquen. Era propiedad del señor José María de Gárate, protagonista de una profesión perdida ya en Trenquelauquen, la de cartógrafo. De Gárate no solamente fue un destacado autor de trabajos cartográficos, sino que fue cronista del pasado, y muchos de los datos que estamos volcando pertenecen a una de sus obras. Estos planos realizados en el Trenquelauquen de entonces circulaban por todo el país, porque comprendían no solamente ciudad y partido, sino también la provincia de Buenos Aires y otros estados de la República Argentina. El trabajo del cartógrafo no se limitaba solamente a los mapas, sino que abarcaba otra actividad, como era la de realizar planos de viviendas, de distintos edificios públicos, etc. $100.000 ejemplares de este mapa que vamos a ver circuló por todo el país, y la obra de un trenquelauquense, reiteramos, José María de Gárate.
reclame, como se decía, el aviso comercial de aquel entonces. Los almacenes Bellavista estaban ubicados en Villegas y Mitre, hoy Villegas y 9 de Julio. La firma propietaria era Loaces, Rodríguez y Arriola. Este era el frente, precisamente sobre el Boulevard Villegas, muy concurrido por entonces. Los viejos coches, circulando por la izquierda, todavía no se había cambiado de mano. Era 1926. Era también, como el anterior, el que habíamos visto, de Rodrigo y compañía, un viejo almacén de ramos generales que concretaba y materializaba toda la actividad comercial de entonces. Los depósitos, los corralones, con materiales de construcción, hierros, artículos rurales e implementos agrícolas. En este corralón de Bellavista se construyó muy posteriormente un moderno hotel con el cual cuenta hoy Trenquelauquen. La máquina rural de entonces ya mostraba el ansia de superación de los productores de esos años, sometidos a diferentes dificultades que se superaban con esfuerzo, con tesón y con ingenio. Así entramos en el plano de la agricultura, donde vemos precisamente aquellas rudimentarias maquinarias agrícolas levantando la cosecha, realizando ese magnífico trabajo que se renueva año a año. Esta es una sección del film dedicada a la actividad agrícola de aquel entonces. Ya se mostraba ya por 1926 la vocación progresista de los productores rurales del partido de Trenquelauquen, extrayendo de la tierra los frutos en beneficio de la región y del país. Establecimiento San Pedro de los señores Luis Gastaldi y hermanos. De aquel entonces, testimonio de los frutos obtenidos tras la larga jornada cumplida en los viejos establecimientos rurales de un Trenquelauquen que se fue. La actividad es plena. En los campos de aquel entonces, 1926, las técnicas seguramente han cambiado, pero no el esfuerzo, el trabajo y el espíritu de avanzada de los hombres que los habitan. En aquellas rudimentarias máquinas se levantaba la cosecha 60 años atrás. El automóvil, como se ve, también había llegado al campo, junto con la técnica, junto con las maquinarias,
las maquinarias muy modernas por entonces y que cambiaron sustancialmente el trabajo del hombre en la tierra. Pasamos ahora a la parte industrial. La industria, factor importantísimo del progreso y adelanto de los pueblos, tiene en Trenquelauquen, dice la leyenda, representantes animosos y esperanzados que ven el porvenir que esta energía humana obtiene. Y vamos a ver un viejo taller metalúrgico del Trenquelauquen que se fue, Arbizu y Servino, ubicado en lo que es hoy la intersección de las calles Dorrego y Alsina, fundado precisamente en 1923. El aspecto exterior de aquel ya vieja industria, Arbizu y Servino, de Trenquelauquen. Este es el frente que va sobre la avenida Alsina. Frente de la fábrica que por aquel entonces producía una serie de piezas de fundición que eran expedidas desde Trenquelauquen a distintos puntos del país. Aquí las técnicas rudimentarias, claro, que eran empleados en este establecimiento metalúrgico para lograr los moldes y las distintas piezas posteriormente. Prolijamente, los cineastas que realizaron el film van mostrando el proceso industrial aplicado en este establecimiento en 1926. Estos son algunos de los elementos fabricados por Arbizu y Servino en Trenquelauquen del 26. Esa fundición metalúrgica que marca de algún modo la importancia y la trascendencia de una industria, de una actividad que se ha trasladado, se ha transportado en el tiempo hasta llegar a nuestros días, mostrando la vocación de progreso de los habitantes de esta ciudad.
Continuamos viendo los distintos procedimientos que se empleaban en aquel establecimiento metalúrgico para producir diversas piezas que, como ya dijimos, eran expedidas a distintos lugares del país como elocuente muestra de la potencialidad industrial de aquel Trenquelauquen de ayer. Continuamos viendo la actividad industrial de Trenquelauquen en 1926 a través de esta muestra de los cineastas Arena y Cordón Larios, realizada en aquel lejano año de Trenquelauquen y que hoy estamos poniendo en pantalla para todos ustedes. Vestimenta de los trabajadores de ayer, toda una delicia para los nostálgicos. Estos elementos fueron fabricados en el establecimiento para la Plaza Villegas, hoy Plaza San Martín. Eran las columnas de iluminación, las recordadas columnas de iluminación de la plaza de Trenquelauquen. Y ahora vamos a ver a la izquierda el señor Arbizú, a la derecha el señor Servino, los propietarios de aquel establecimiento industrial, de aquel establecimiento metalúrgico que marcó una época en Trenquelauquen. Pasamos a la ganadería con el establecimiento 10 de diciembre del señor Domingo Achával de Giro Díaz.
Trenquelauquen. Fue fundada el 6 de diciembre de 1924. Fue una de las primeras sociedades rurales del interior de la provincia de Buenos Aires y una de las promotoras del CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Aquí una vista de las instalaciones, las mismas de hoy, si bien con muchas diferencias, y algunos enfoques de la exposición de 1926, que nucleó 25 establecimientos, 300 reproductores y 180 aves de raza. Estos son aspectos del acto inaugural de aquella exposición. De ventas y algunos de los ejemplares presentados en aquella exposición de 1926 para la admiración de los productores de entonces como prueba elocuente de la potencialidad de la ganadería regional. La vieja tribuna de la Sociedad Rural de Trenquelauquen, hoy reemplazada por una moderna de cemento, y algún aspecto del parque de exposiciones en aquella muestra de 1926. Aquí vemos un gran campeón de la raza Shorton, del productor señor Spain. Y el concurso de vacas lecheras, estos certámenes ya hablaban entonces, hace 60 años, de la potencialidad tambera de nuestra zona, hoy definitivamente afianzada en Trenquelauquen y la región que nos circunda. Un ejemplar del expositor Alejandro Foster, que fue fundador de la Sociedad Rural de Trenquelauquen y uno de los artífices del desarrollo agropecuario de la región. Y a continuación las afamadas razas flamenca, algunos de los ejemplares presentados en aquella exposición de 60 años atrás. Este es un ejemplar presentado por el señor Ricardo Cobo. Otro ejemplar del mismo expositor, siempre en la exposición rural de Trenquelauquen, 1926. El acto de clausura del certamen con distintos aspectos que hacen a la finalización de aquella exposición.
ordeñe mecánico era para la época todo un avance tecnológico. Costaba mucho por entonces imponerlo, pero de algún modo en aquella muestra fueron exhibidos los equipos que lograban excelentes resultados con las vacas lecheras. Pasamos ahora a otros establecimientos como este, La Prosperidad, también de la zona de Girodías, propiedad de los señores de Bucci y Dufour. Los filmadores, el equipo filmador en plena tarea. No olvidemos que esta producción fue realizada por los señores Arena y Cordón Larios, 1926. Y seguimos con la raza flamenca. Son vacas flamencas importadas. Era entonces muy usual la importación de reproductores de calidad para el mejoramiento de los rodeos de los establecimientos de entonces. Pasamos a la cabaña San Dionisio de Pedro Espain e Hijos, un acreditado establecimiento agropecuario de la zona de 30 de agosto.
Tenemos un lote de ovejas merino argentino, una raza prácticamente olvidada en nuestra zona, reemplazada por otra de mejores rendimientos para nuestra región. Siempre esto en el establecimiento San Dionisio de Spain, en la zona de 30 de agosto. Y ahora volvemos a la parte social del Trenquelauquen de ayer. El Club Progreso, entidad social de hondo arraigo en Trenquelauquen, fundada el 30 de mayo de 1916. El Club Progreso que ha llegado hasta nuestros días. Vemos el salón de baile del mismo, donde tantas parejas de aquel entonces anudaron romances y citas sobre aquellos salones perfumados. Y ahora vamos al otro club social llamado precisamente Club Social, el más antiguo de Trenquelauquen, fundado el 9 de agosto de 1897 y hoy lamentablemente desaparecido. La iglesia en construcción, veremos la iglesia parroquial cuando se estaba construyendo. La primera databa de 1893. Esta toma es del año 26, cuando estaba en construcción, y fue finalizada en 1929, siendo sus constructores los señores Villa, Febrer y Rachi. En aquel entonces se invirtió, para llegar a este final, la suma de 100.000 pesos. La clásica salida de misa, donde los sombreros, claro, mostraban la moda de aquel entonces. Paseo de Trenquelauquen, frente a la Plaza Villegas, hoy San Martín, los autos de aquel entonces que causaban todavía, claro, la admiración de los transeúntes. En
En aquel Trenquelauquen de 1926, donde precisamente en esta zona céntrica se anudaban las relaciones, las amistades y las citas de todo tipo. Este es un enfoque del Boulevard Villegas frente a la plaza principal de la ciudad. Banda infantil municipal en la vieja rotonda de la plaza principal de Trenquelauquen, la rotonda por todos conocida, donde tantas veces actuaron conjuntos musicales bajo la dirección de inolvidables maestros como Cayetano Fittipaldi. La rotonda que desapareció allá por 1950 cuando se edificó el monumento al general San Martín. Y una esquina de la plaza ahora, con el apurado ritmo de los transeúntes de entonces. La plaza era la cita de reunión de entonces, donde las bellas damas de aquel 1926 paseaban en torno a la sombra de los añosos árboles. Los ciclistas también eran una presencia en el Trenquelauquen del 26, y los automóviles, claro, seguían floreándose. Pero ahora llegamos a un tipo popular, de esos personajes singulares, Ochoa se llamaba, que combinaba los discursos más insólitos y pintorescos en la vieja rotonda de la Plaza San Martín. Ochoa, seguramente muchos no lo han olvidado. Y así llegamos al final de esta película, de este film, realizado en 1926 por aquellos pioneros Raúl Arena y Cordón Larios, hoy rescatada para siempre para la historia de Trenquelauquen.